Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a exponer sobre el lóbulo de la ínsula. Los integrantes somos Segarra Portilla Shirley, Valdivieso Montero Paola y quien les habla, Ulkawari Apcho Miriam. Bien, al lóbulo de la ínsula también es conocido como la isla de Rey, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, la ubicación y todo ello. Aquí estamos viendo en esta imagen eh, su ubicación, ¿no? Que es la parte de color verde. Tenemos también como contenido lo que vamos a desarrollar. Tenemos la parte introductoria, vamos a desarrollar los componentes, características, los aspectos neuroanatómicos, psicofisiológicos, psicológicos y neuropsicológicos. Vamos a ver también sobre la anatomía vascular, funciones, ¿no? Como introducción, ¿no? Tenemos que el lóbulo de la ínsula es una estructura compleja y ricamente conectada que funciona como un nodo cortical, involucrado en la interocepción, procesamiento sensorial, control autonómico, autoconciencia, lenguaje. Estudios con resonancia magnética nuclear funcional y microestimulación en pacientes han aportado más conocimiento sobre la complejidad funcional de la ínsula. También podemos mencionar sobre esta estructura, ¿no? Que es donde albergan diversos tipos de tumores. Bien, tenemos aquí una imagen donde podemos observar, ¿no? Que la ínsula no es a simple vista, sino se encuentra ubicada en una parte más inferior, ¿no? Del lóbulo temporal y el lóbulo frontal. La ínsula presenta giros o circunvoluciones y surcos. Estos irradian desde el limen con dirección posterior y superior. Presenta un surco más profundo y constante llamado surco central, ¿no? Que estamos viendo con las líneas punteadas de color amarillo, que se divide en una porción anterior que es más voluminosa y una porción posterior de menor tamaño. La porción anterior, a su vez, está dividida en 3 a 5 giros cortos y la porción posterior está formado por dos giros largos. El surco limitante de la ínsula tiene 3 bordes, uno anterior, otro superior horizontal, que la separa de la superficie silviana del lóbulo frontal y parietal, y el borde inferior que la separa de la superficie silviana del lóbulo temporal, ¿no? Que es lo que podemos apreciar aquí en la imagen. En la profundidad de la cisura silviana se encuentra la ínsula. Para poder observarla es necesario retraer los lóbulos frontal y parietal por arriba y lóbulo temporal por debajo. La ínsula es la cubierta lateral de los núcleos de la base, conformados por la cápsula extrema. La cápsula
externa, la cápsula interna y el claustrum, el núcleo lentiforme, formado por el putamen y el globo pálido y el núcleo caudado. Bueno, acá podemos observar a través de un corte coronal, ¿no?, la ubicación de la ínsula en cada hemisferio, ¿no? En cuanto a la anatomía y fisiología de la ínsula, en la zona anterior recibe una proyección del núcleo central medial del tálamo y desde el núcleo central de la amígdala. Son estructuras muy implicadas en la integración de la información sensorial y el procesamiento de emociones respectivamente. Por la zona posterior se conecta con la corteza somatosensorial secundaria, así como los núcleos inferiores del tálamo, especializados en transmitir la información sobre nuestro cuerpo. Hablaremos acerca de la irrigación de la ínsula. El suministro arterial de la ínsula es proporcionado por un segmento de la arteria cerebral media a través de vasos perforantes. Acá podemos visualizar dentro del círculo rojo a la ínsula. Asimismo, al lado derecho observamos las arterias cerebral anterior, cerebral media, posterior y coroidea anterior. Revisemos un poco la anatomía vascular de la ínsula, viendo primero su topografía. En las imágenes A y B observamos a la ínsula, la misma que tiene una forma piramidal con una elevación apical y está separada del opérculo por un surco peninsular anterior, superior e inferior. Además se identifica un lóbulo anterior y posterior separado por un surco central insular. En sentido lateral medial se encuentra el córtex de la ínsula, la cápsula extrema, el claustrum, la cápsula externa y el putamen. En esta imagen observamos el drenaje venoso del lóbulo temporal. El patrón del drenaje del lóbulo temporal es muy variable. Con frecuencia la vena superficial silviana es grande y hay una gran conexión con la vena de la B. Su sacrificio en este contexto comprometería de forma importante el retorno venoso del lóbulo frontal y temporal. Acá observamos el drenaje de la vena silviana superficial. La vena silviana superficial se forma de la unión de pequeñas vénulas de origen frontal parietal y temporal superficial. Se pueden observar tres tipos de drenaje silviano superficial: ausente o hipoplásico, una única vena o dos venas predominantes que finalizan a nivel de los senos venosos, esfeno parietal, cavernoso y esfeno petroso. En esta imagen vemos las venas de la ínsula, intermedias y profundas. Los modelos venosos anatómicos de la ínsula son variables y asimétricos. No hay una vena dominante. Las venas muy pequeñas provienen de la corteza insular y convergen en la vena cerebral media profunda. Algunos autores distinguen cuatro troncos principales: anterior, precentral, central y posterior, que a modo de cascada descienden por la superficie insular para unirse formando un único tronco transverso antes de formar la vena cerebral media profunda. Acá observamos la anastomosis entre venas silvianas y de la ínsula. La arquitectura venosa de la ínsula es muy cambiante y asimétrica, aunque se pueden observar algunos modelos. El concepto clásico que defiende que la ínsula se drena preferentemente por la vena central medio profunda es motivo de numerosas controversias, ya que existe una clara interconexión entre el drenaje silviano superficial y el profundo de la ínsula. Existen anastomosis significativas entre las venas superficiales silvianas y las venas insulares. Este patrón venoso mixto es más frecuente en el lóbulo anterior y ápex de la ínsula.
siendo más raro en el lóbulo posterior, que suele drenar exclusivamente a la vena cerebral media profunda. La arteria cerebral media se divide en 4 segmentos: esfenoidal, insular, opercular y cortical. Acá observamos la arteria cerebral media, segmento 1. El segmento 1 comienza en el origen de la arteria cerebral media y realiza un giro de 90 grados el genu sobre el limen insular, donde se denomina anatómicamente M2. El segmento M1 está formado por un tronco único hasta la bifurcación. En esta imagen observamos las early branch, que son arterias corticales, o sea, ramas tempranas. Son ramas corticales que se originan del segmento prebifurcación. El 67% aproximadamente de estas ramas corticales precoces son temporales e irrigan preferentemente el polo temporal, mientras que el 32% son frontales, principalmente al área órbitofrontal. La ausencia de estas ramas precoces se origina en el contexto de segmentos prebifurcación inferiores a 20 milímetros. Acá vemos la arteria lentículo estriada. Las ramas perforantes de la arteria cerebral media entran en la sustancia perforada anterior y se llaman arterias lentículo estriadas. El 54% aproximadamente proviene de la prebifurcación de M1. El resto provienen segmento postbifurcación de M1, tronco superior M2 y tronco inferior M2 y bifurcación. Cuanto más precoz es la bifurcación, el porcentaje de arteria lentículo estriadas postbifurcación es mayor. La distancia entre la arteria lentículo estriada más lateral al limen insular es de 10.6 milímetros y debe considerarse como el límite medial de la resección de tumores propios de la ínsula. Su importancia se relaciona sobre todo con las consecuencias de su ruptura, que se origina formando los frecuentes hematomas a nivel de los ganglios de la base. En consecuencia, además de entender y conocer la anatomía macroscópica de la zona que irrigan y las consecuencias de su lesión, el conocimiento de su microanatomía en la cirugía de la ínsula y lóbulo temporal es trascendental. En esta imagen vemos la arteria cerebral media, segmento 2. La M2 se inicia a nivel del genu de la arteria cerebral media en el limen insular. En el 62% de los casos, la arteria cerebral media se divide proximal o muy próxima al genu. Posteriormente se subdivide en otra bifurcación, trifurcación o en múltiples divisiones. En los casos de bifurcación, el patrón más común es la existencia de un tronco superior y otro inferior. La arteria rolándica surge del tronco superior en el 75% de los casos y suele seguir el surco central insular para formar uno de los vasos más importantes desde el punto de vista funcional. Y acá observamos las arterias de la ínsula en la imagen A, y en la imagen B tenemos las arterias insulares. El córtex insular, la cápsula extrema y externa se vascularizan por más de 100 arterias, predominantemente de ramas corticales de la M2, que pueden ser sacrificadas durante la cirugía de una neoplasia insular. Aproximadamente un 85% de las arterias insulares son cortas y vascularizan la corteza de la ínsula y la cápsula extrema. Un 10% son medianas e irrigan el claustrum y la cápsula externa, y el resto de un 3 a un 5% son largas y se extienden hasta la corona radiata. En cambio, el putamen, el pálido y la cápsula interna son vascularizadas por las arterias lentículo-estriadas. Acá tenemos una visión macroscópica de la ínsula, donde observamos los giros cortos de la ínsula, a la izquierda, a la derecha los giros largos,
A la izquierda, en la parte inferior, tenemos el himen de la ínsula. Por encima del himen de la ínsula, el surco central de la ínsula. A la derecha tenemos el giro temporal transverso. Acá podemos apreciar una visión lateral del hemisferio cerebral izquierdo que muestra el patrón de la arteria cerebral media. Cuando se ramifica del segmento M1 al M2, pasa sobre la corteza insular. También se muestran las ramas M4 en la superficie de la corteza y la vena cerebral media profunda en la superficie de la ínsula. Podemos apreciar una representación transversal semiesquemática de los hemisferios cerebrales que muestran las principales arterias y venas relacionadas con la corteza insular. La arteria carótida interna se ramifica en las arterias cerebrales anterior y media. El primer segmento de la ACM discurre lateralmente y se separa en los troncos superior e inferior en el himen de la ínsula. En general, las ramas distales del tronco superior van hacia arriba y finalmente irrigan la corteza que hay encima del surco lateral, y las ramas distales del tronco inferior van hacia abajo para irrigar la corteza que hay debajo del surco. En su recorrido, estas respectivas ramas forman los segmentos M2, M3 y M4, tal como muestra la figura. Principales funciones de la ínsula. Las funciones de la ínsula todavía no están claras y elucidadas. Se cree que la ínsula forma parte del sistema paralímbico y puede tener funciones viscerales, motoras y sensoriales, y acción sobre las áreas motora, vestibular y del lenguaje. La ínsula influye en una gran cantidad de procesos básicos y superiores relacionados con el pensamiento abstracto y toma de decisiones, y es un elemento de gran importancia para el correcto funcionamiento e incluso la supervivencia del organismo. En este sentido, hay investigaciones en el ámbito de las neurociencias que reflejan que la ínsula participa en la percepción del gusto y del olfato, en la cual el área sensorial primaria del sentido del gusto y el olfato se encuentra en la parte inferior de la ínsula y la corteza parietal. Es en este punto en donde la información gustativa se hace consciente, apareciendo como una experiencia privada y subjetiva, pero relacionada con los elementos del entorno que saboreamos. Entonces, como la ínsula participa en la percepción del olfato, este sentido tiende a tener una red neuronal dispersa a lo largo de todo el encéfalo. Así también, la ínsula tiene una función vestibular que tiene que ver con el equilibrio y el control del cuerpo, los cuales están directamente relacionados con la ínsula, dado que es esta estructura la que toma un papel muy importante en su percepción consciente. También la ínsula tiene como función la integración de información emocional y perceptiva. En ese sentido, la corteza insular funciona como una estructura en la que se realiza la asociación entre la emoción y la percepción. Asimismo, la ínsula también tiene como función la empatía y el reconocimiento emocional. Concretamente, la parte anterior de esta estructura tiene un papel muy importante en el reconocimiento de emociones y, consecuentemente, en la manifestación de la empatía. Así también la ínsula tiene como función la implicación en adicciones. Debido a su relación con el sistema límbico, la investigación ha tratado de ver cómo la ínsula se ve implicada en la recompensa a nivel cerebral. También la ínsula se ve implicada en lo que es la conciencia interoceptiva. Según imágenes por resonancia magnética funcional, que indican que la ínsula anterior derecha se activa cuando las personas establecen conciencia sobre su propio cuerpo,
su presión arterial, la temperatura corporal, medir el grado del dolor y la empatía ante el dolor ajeno. Asimismo, tiene intervención en lo que es la risa, el llanto y la compasión. Asimismo, se ha considerado que la ínsula tiene un papel predominante en el área del lenguaje. Y si sabemos, existen dos estructuras principales, dos áreas principales del lenguaje, que es el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje y se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Y el área de Broca, en donde se ejecutan los planes y patrones motores para la expresión de cada palabra o incluso de frases cortas. Esta también se encuentra situada en la corteza prefrontal posterolateral y en parte en el área premotora. Como observamos por su ubicación, la ínsula desempeña un papel de coordinación en la interconexión de estos dos sistemas cerebrales del lenguaje, léxico, semántico y gramatical. Aquí también observamos cómo estas áreas están relacionadas. El área de Wernicke, el área de Broca y el área de asociación límbica. La ínsula AB13. Se podría suponer que la ínsula representa una región central en el procesamiento lingüístico, como ya se dijo, y se relaciona no solo con las funciones de producción verbal, sino también con la comprensión del lenguaje. Se puede mantener una hipótesis de que la ínsula es, en verdad, una estación central relacionada con lo que es la coordinación entre estos dos grandes sistemas cerebrales lingüísticos, léxico, semántico y gramatical, correspondientes al lóbulo temporal y frontal respectivamente. Por lo que la ubicación estratégica en el cerebro, como podemos observar aquí, entre las áreas anteriores y posteriores del lenguaje sería crítica en el desempeño de su función de coordinación del lenguaje, como observamos en la figura 3, en donde vemos varias áreas implicadas, ¿no? Entre ellas el área de Broca y el área de Wernicke. En cuanto a las patologías encontradas por lesiones en la ínsula, podemos hablar de la apraxia expresiva progresiva, que es un deterioro de la capacidad comunicativa y lingüística en el cual las personas no pueden comunicarse con fluidez. Esto se da por una atrofia de la corteza insular anterior. En este caso, una afasia expresiva progresiva. Asimismo, también se pueden dar los trastornos de ansiedad, la falta de líbido, problemas en el olfato y la adicción a las drogas, la cual indica que diferentes estudios con imágenes demuestran cómo se activa la ínsula cuando las señales del contexto hacen que una persona drogodependiente sienta de nuevo deseos de consumir. Estos estudios los han realizado en diferentes drogas, como por ejemplo la cocaína, la heroína o la nicotina, dando siempre los mismos resultados. De hecho, hace muchos años se ha demostrado cómo pequeñas lesiones en la ínsula hacían que las personas fumadoras no sintieran ningún tipo de síndrome de abstinencia al dejar de fumar. Y estudios de neuroimágenes revelan un aumento de la actividad neuronal de la ínsula y de otras regiones cerebrales, mientras los adictos pues experimentan este deseo compulsivo de consumir drogas, ¿no?
por lo cual podrían desarrollarse nuevas terapias para aliviar el deseo compulsivo utilizando como blanco la corteza insular. Muchas gracias.